en ciertas cosas a los tiempos finales. O sea, se relata la historia de Jacob, pero se apunta siempre a los finales, como cuando le dice a Rebeca, 2 hijos hay en tu seno, ¿no? O 2 naciones. Habían 2 muchachos, dos bebés. Entonces, está profetizando el Señor que de ahí saldrían naciones y que ellos tendrían conflictos, que estarían peleando todo. Ahí están. Ahí están. Entonces, Esaú, que es Edom, los edomitas, árabes, también no una línea de los árabes, pero están allá, que son enemigos de Israel. Entonces, ellos van a estar, según Abdías, en los tiempos finales, o sea, también en guerra. Bueno, todas las naciones se van a levantar en contra de Israel, todas, pero el Señor vendrá y lo destruirá. Bueno, algunos apuntan de que no viene, que ya se acabó el tiempo de Jacob, ¿no? O sea, de Israel. Hay una fuerte tendencia ahorita en cuanto a que no, ya Dios terminó con el pueblo de Israel y aquí la iglesia y ya, hasta ahí terminó todo. Sin embargo, hemos estado viendo los detalles de, como por ejemplo con las 10 naciones que pelea, y vemos que al final de los tiempos también va a haber 10 reyes que se van a levantar. Entonces, hoy también vamos a ver un poco acerca de eso. Vamos a hacer una breve referencia, pero antes de todo vamos a orar, ¿sí? Señor, yo quiero darte gracias por esta tarde, por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, reunidos, Señor, en tu nombre, y con el propósito de poder, Señor, aprender, de conocerte cada día más, Señor. Te ruego que nos ayudes, Señor, a comprender tu voluntad, a comprender tu palabra. Que esta noche, Señor, esta tarde, sea un momento en el cual tú puedas guiarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu palabra, Señor, nos hable a nuestros corazones y que nos motive, Señor, a obedecer tu palabra. Que podamos cumplir y ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo y en Él te damos las gracias. Amén. Entonces vimos nosotros que en la semana pasada, para hacer un breve preámbulo, ¿no? Vemos que Dios le había dicho a Jacob que saliera de su tío Labán, porque Labán ya era el tío. Entonces sale ahí ya. Sus hijos lo veían con mala cara, diciendo, hey, Jacob se ha hecho rico a costilla de nuestro padre, toda la riqueza de nuestro padre se la está llevando Jacob, decían ellos, ¿no? Pero en realidad ellos no veían que la bendición era del Señor. Pero Dios le dijo, ya este es el momento. O sea, Dios provocó también estas situaciones, porque si no, recuerden que Dios lo llamó a él no para que estuviera en Padán Aram, o sea, en Aram. Es para que él estuviera en posesión de la tierra de Canaán. Esa es la parte de la promesa que le había dado a Abraham, ¿recuerdan? La promesa que decía, de que él le daría esa tierra. La tierra de Canaán sería en heredad. Es una promesa del Señor. Y él estaba allá para el norte. Entonces el Señor lo llama y le dice, bueno, ya, sal y devuélvete a Betel. Ahora vemos que ahora él tenía que enfrentar lo que él había, con el problema que tenía con su hermano. Pero él había hecho un voto con el Señor. Si tú me trajeres con bien y todo sale bien y me devuelves otra vez a esta tierra, entonces tú serás mi Dios, ¿ves? Y de todo lo que me dieres el diezmo te daré, ¿recuerda? Entonces vemos a Jacob que él empieza su retorno y ahí lo vemos que él con su hermano, antes de llegar ante su hermano, él tiene un encuentro con el ángel, lo vimos en Peniel, y el ángel lucha con él, ahí su nombre le es cambiado a Israel, ¿sí? Y su hermano cuando lo ve, llora y se abrazan, o sea, vemos cómo Dios transformó el corazón de Esaú, como dice la Escritura, ¿no? Para aquel que Dios se agrada, o de aquel que hace su voluntad, aún a sus enemigos hace estar bien el Señor. O sea, Dios puede cambiar cualquier corazón de cualquier persona para bien. Entonces Dios cumplió su promesa. Ahora bien, pero Dios le dijo, ve a Betel. Y él no fue a Betel, sino que él se estableció en Siquem.
Y en Siquem, vimos la semana pasada, ¿qué sucedió? Que una de sus hijas, Dina, salió a mirar. Mira, pues eso es lo que estaba evitando. Ok. Él salió a mirar, ¿sí? Ella salió a mirar, dice que a las chicas o a las mujeres jóvenes del lugar donde estaba, en Siquem. Y la vio Siquem, que era un príncipe, y la tomó a la fuerza y la violó. Esto trajo como consecuencia que sus hermanos tomaran venganza, utilizando se puede decir algo religioso, porque dijeron no podemos dar nuestra hermana a incircuncisos, porque tiene que circuncidarse, y él de buena gana, porque en realidad se había enamorado de la muchacha, trató de enmendar, pero ellos ya en su corazón habían decidido vengarse y los mataron a todos. Ahora, entonces, hasta ahí hemos terminado. Jacob no tuvo parte en esto. O sea, él no fue de su iniciativa castigar de esa manera. Es más, él estaba a punto de negociar. Ahora, pero quiero que vean algo. Él estaba a punto de negociar con los cananeos. Y una de sus hijas se iba a emparentar con estos. Y Dios estaba guardando que ellos no se mezclaran con los cananeos. Esto es Vean lo que hizo Abraham con Isaac. Él le fue a buscar esposa de la casa de su padre. No permitió que se mezclara con las cananeas. Rebeca le dice a Isaac que Jacob no tome mujer de aquí, como lo había hecho Esaú, sino que vaya, y él fue a buscar también esposa en la casa de su padre, de su parentela, para que no se mezclase. Y ahora Jacob está a punto de ceder prácticamente. Sin embargo, sus hijos no estaban, ellos estaban decididos a tomar venganza. Y bueno, ya como ustedes saben la historia, mataron a toditos, y Jacob se asustó. Lo vamos a leer aquí en el 35, ¿no? Así para terminarlo brevemente. Miren, al final del 34, ¿no? Cuando dice: entonces dijo Jacob, en el verso 30 al final, ¿no? Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. ¿Quiénes eran ellos? ¿Recuerdan? Eran los hijos de Jacob, pero eran hijos de Lea. Recuerda, Lea tuvo 4 hijos al principio. Eran Rubén, que Rubén es desechado porque, ya lo vamos a ver hoy, porque toma la mujer de su padre. Y luego Simeón, luego nace Leví, y después viene Judá, que es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Rubén es el primogénito, debería venir por ahí, se supone, la descendencia, pero él hizo algo indebido que no tenía que haber hecho. Y aquí vemos que Simeón y Leví también derramaron sangre. Entonces el que queda, o por el linaje de que viene, es de Judá, el cuarto. ¿Lo ven? Cómo el Señor va haciendo que el linaje venga por alguien que no estaba así tan... Ya Leví, aquí se podría decir que prácticamente están puestos de lado en cuanto al orden de nacimiento. Entonces por medio de Judá es que viene el Mesías esperado. Entonces hasta ahí termina él lo que le dice: y le dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable o apestoso o mal. Sí, esa es la palabra, en el hebreo me has hecho apestar, que la gente no soporte mi olor, es así. A los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Él dice: hemos matado a todo este pueblo, ahora van a venir todos los cananeos, fereceos, me van a matar. Yo no es tan poderoso, no tiene un ejército.
Y ellos lo único que respondieron fue que había de tratar a nuestra hermana como una ramera. Y hasta ahí termina esa parte. Ahora veamos, miren, en el 35, quiero que abran su Biblia y lean conmigo. Miren lo que dice. Y dijo Dios a Jacob. Si ustedes se dan cuenta, hermano, en el 34 no se habla nada de Dios. Dios no habló nada, porque Dios no lo había enviado a Siquem. Y eso, miren lo que trajo. El retrasar el tiempo de Dios. ¿Qué le trajo? Que violaran a su hija y sus hijos tendrían que matar. O sea, esto nos enseña a nosotros, como vimos la semana pasada, la importancia de no dilatar el llamado o lo que Dios hace para nosotros, a decir, sí, después lo haré. Sí, todavía déjame terminar mis estudios primero, o déjame que me case. En fin, uno va dilatando siempre las cosas del Señor. Pero mira las consecuencias de dilatar. Dios le dijo que fuera a Betel, pero ahora cambió el panorama. Ahora Dios le habla, ahora sí le habla el Señor. Le dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces está retomando todo. Dios le está diciendo, mira, lo que va a hacer es, el ángel del Señor le aparece y le dice, bueno, digo Dios, le dice, levántate y sube, asciende, ¿a dónde? A Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Vean cómo es el Señor le dice, levántate, sube a la casa de Dios. O sea, el Señor ya la está colocando en el lugar donde Él quería tenerlo. Todo lo demás le trajo problemas, pero ahora le dice, ya es tiempo, levántate, sube a la casa de Dios. A Betel. Ahora bien, y dice que, y quédate allí, y haz un altar. ¿A quién? Al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, mira, le está diciendo, tú estabas huyendo de tu hermano, él procuraba matarte, pero ahora estás viendo que te ha libertado de él, tu hermano te ha recibido. Entonces, ahora anda al lugar donde él te dijo, a casa de Betel, la casa de Dios, y allí edifica un altar al que te libró de aquel de quien estabas huyendo. O sea, que haga un recordatorio, se puede decir, un recuerdo allí, un altar de adoración a aquel que lo libró de su aflicción. Esa es la primera, es lo que le está diciendo. Entonces vamos a ver qué hace Jacob. Vengan conmigo al verso 2. Miren. Dice que entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Perdón. Esto es muy interesante, hermano. Véanlo. Fíjense lo que dice. Él, ¿qué hace? Lo primero que dice, agarra a toda su familia. Ya él recibió una palabra del Señor de lo que debía hacer, y él va como el jefe de la familia y llama a toda su familia. Y miren lo que le dice. Le dice que se limpien de todos los dioses. ¿Qué dioses? Las imágenes que traían de allá de Labán. Exacto. ¿Te acuerdas que los terafines que tenía escondido ella debajo de cuando estaba sentada en el caballo? Que ella se robó los dioses de su padre. Bueno, y quién sabe otras cosas más, porque dice que le trajeron, mira, algo vamos a ver, ¿no? Pero mira lo que le dice, porque esto es interesante. Dice, levantémonos, subamos a Betel, allí era altar, pero miren lo que le dice, esto lo que le dice es que quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, o sea, la idolatría, ¿no? Y limpiaos y mudad vuestros vestidos.
Miren este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje es igualito al de Éxodo 19. Cuando le dice el Señor, yo vendré a vosotros, limpiados, santificados, hoy y mañana, porque al tercer día vendré a vosotros. Lavad vuestros vestidos, para que puedan subir al monte, a ver al Señor. Entonces, esto es lo mismo que está diciéndole él. Por eso le digo que esto tiene que ver ¿con qué? Con la venida del Señor. Y la forma como debemos estar capacitados para recibir. Pero él ordena su casa, Jacob, lo vemos esa forma como él ordena su casa. Limpiados de toda idolatría. Ahora la idolatría, aquí nosotros lo vemos como que lo estamos viendo. Como simplemente dioses de oro y plata, correcto. Metales, o sea, imágenes. Pero la idolatría ahorita es diferente para nosotros. ¿Sí? Porque la idolatría es, como en los tiempos antiguos, puede ser el dinero, como decía el Dios Mamón. O sea, nuestro trabajo puede ser nuestro ídolo. O sea, es decir, puede estar primero que Dios mismo. Nuestro trabajo, nuestros hijos también. Se vuelven exacto, ídolos para nosotros, porque están en primer lugar que Dios. Entonces lo que le dice es despojaos de todos los ídolos, lavad vuestros vestidos. El lavar los vestidos, ¿qué tiene que ver en la escritura, hermano? ¿Con qué? Con buenas obras. Si vamos a Apocalipsis, dice que estaban vestidos de lino fino, que eran las acciones justas de los santos. O sea, obras buenas, obras de justicia. O sea, tiene que ver con un arrepentimiento, en dejar la idolatría, lavarse de todas esas cosas y empezar a andar en obras nuevas de justicia. Lavar vuestros vestidos. ¿Por qué? Y subamos ¿a qué? A ver al Señor, está hablando de subir. Lo mismo que Éxodo 19. Por eso digo que esto apunta. Hoy lo vi en un comentario de un hermano que es judío. Y él lo ve, o sea, eso apunta a los tiempos finales. Aunque fue un episodio que sucedió en esos tiempos, pero nos está apuntando hacia los tiempos finales, porque es lo mismo que cuando Él venga, el pueblo debe estar así preparado. Ahora miren lo que hace. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. O sea que había bastante, ¿vale? Y los zarcillos, ¿sí? Y que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina, o un roble, es la palabra, que estaba junto a Siquem. O sea que él lo agarró y los escondió debajo de un árbol, para que no lo vuelvan a agarrar. Lo enterró lo que tanto a él, los dioses, sus ídolos, todas esas cosas, él los enterró. Ahora bien, miren, el verso 5, lea conmigo. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, Dios sembró un miedo de todos sus adversarios, sus enemigos ahí, al ver lo que habían hecho. En vez de levantarse y decir, vamos a acabar con ellos, como que Dios los aterrorizó para que no los persiguieran. Ve la protección del Señor que tenía sobre ellos. Y salió el temor de Dios y estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, verso 6, que está en la tierra de Canaán. O sea, Betel, ese es Betel, ¿no? El nombre era Luz antes, él le llamó Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba. Él llega con todo el pueblo, toditos llegaron, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ok. Miren cómo le pone él al altar, ¿no? Edificó un altar, dice, y le llamó El Betel. ¿Qué significa? El Betel significa casa de Dios. Y Él es Dios.
O sea, Dios, casa de Dios. El nombre se repite 2 veces, el de Dios. O sea, el Dios, casa de Dios. Ese fue el nombre que le puso. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. O sea, vamos a avanzar. Porque allí le apareció Dios cuando huía de su hermano. Ahora miren lo que dice. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. En el hebreo es la misma palabra para encina, Alon Bakut. Es debajo o sobre, debajo del árbol. Ahora, es interesante porque ¿qué hizo con los ídolos? Debajo de una encina también, de un roble. Y ahora está haciendo lo mismo ¿con quién? ¿Quién era ella? Rebeca. ¿No? Débora. ¿Quién es esta? Dice que es la ama de Rebeca. La ama de quién? De su madre, la nodriza de su madre. Ajá. O sea, la que le cuidaba los hijos. ¿Sabes que tenían las ayudantes nodrizas que le daban incluso de mamar a los niñitos para que le ayudaran en todas esas cosas? En otras palabras, era como su madre. Ahora, ¿cuándo le envió eso? ¿Cuándo se fue ella? No sabemos. No sabemos cuándo. Si salió en el momento en que sale con Rebeca, Rebeca le dijo, hey, llévate a su segunda mamá, se puede decir, a su nodriza. Llévatela. O estaba allá. Y de allí, bueno, en fin, no sabemos en qué momento. Lo cierto es que vemos que aquí está, se puede decir, la mamá todavía bajo ese cuidado. Y ella muere ahí. En otras palabras, es como que se están rompiendo todas las ataduras que tuvieran. O sea, está quedando Jacob completamente libre para el propósito del cual Dios lo había llamado. Dios está ordenando su casa, sus cosas y todo. Ahora bien, mira lo que dice. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. O sea que el Señor ahora, Él ha hecho caso de todo lo que ha hecho. Ahora viene el Señor y ahora lo ha bendecido y le dijo esto. Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y le llamó su nombre Israel. Dios le cambió el nombre. Y se lo volvió a decir, ¿recuerdan? Porque ya lo había dicho en Peniel el ángel. Ya. Su nombre será Israel, porque príncipe de Dios, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Ahora está igual. Él está diciendo lo mismo. Él está reafirmando o confirmando eso, de que tu nombre es Israel. Dios le puso ese nombre, Israel. Y miren la bendición. Dice así: yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él, Dios, del lugar en donde había hablado con él. O sea que el Señor llegó, le confirmó el pacto, le dijo que esa tierra sería de él. Estaba confirmando que con él era, con Jacob era. Recuerden que era Abraham, Isaac, y ahora es con Jacob, no es con Esaú. ¿Sí? Lo mismo con Abraham, no fue con Ismael, fue con Isaac. Y en el caso de Jacob y Esaú fue con Jacob. Él está confirmando el pacto. Él está diciendo que es así. Esta tierra la daré a ti y a tu descendencia. Y ahí lo bendijo. Y dice que Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. O sea, puso una piedra y derramó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar llamó aquel lugar Betel, donde él había hablado con él, o sea, casa de Dios. Ese fue el nombre de él que quedó ahí. Ahora bien, de ahí vemos que muere Raquel. Miren, después de partieron de Betel y había allí
como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Recuerdan que ella estaba estéril, pero Dios le concedió un hijo, José. Es la mujer por la que él tanto amaba, ¿no? Sí. Ahora vuelve a salir embarazada, pero no puede más. Dice que le dio mucho trabajo su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo, le dijo la partera. Y aconteció que al salírsele el alma, o sea, murió, le llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, que significa, Benoni es hijo de mi dolor o hijo de mi tristeza, porque ahí murió, era el hijo de su tristeza o de su aflicción, pero él le cambió el nombre. Miren lo que le dice aquí: su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Raquel quedó sepultada en Belén. No la sepultaron en Macpela, ¿recuerdan? La tumba de Macpela, donde estaba Abraham con Sara, Isaac con Rebeca, iban a ir ahí, todavía no, ahorita vamos a ver la muerte de él. Y levantó Jacob un pilar sobre la sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y aconteció que cuando moraba en aquella tierra Israel, dice, fue Rubén y durmió con Bila. Bila era la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. O sea, esta es la causa por la cual él pierde la primogenitura que le corresponde. Y lo mismo, como le dije ahorita, Simeón y Leví, por su actitud, también ellos son desechados. Lo vemos en Génesis 49. Miren lo que le dice. Miren cómo le dice en Génesis 49. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob bendice a sus hijos? ¿Sí? Ok, ahora vean aquí. Miren lo que dice aquí. En el 49. Le dice, y llamó Jacob a sus hijos y le dijo, juntados, le dijo, y os declararé los que os ha de acontecer en los días venideros. Le empieza a profetizar a ellos. Y le dice, a Rubén le dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto te subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ese fue, él pierde esa primogenitura, por eso, porque se acostó con la mujer de su papá, una concubina. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. ¿Por qué dice eso? ¿Sí saben? Porque es apartado Simeón, ¿sí? No llega él a tener él también, Simeón, y Leví también. Y Leví es esparcido en las naciones, de los 12 tribus. Él no recibió tierra por heredad, y se la dieron en diferentes. Entonces, y bueno, y a Judá, miren lo que le dice a Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. A él se congregarán los pueblos. Esta es la profecía de que no se quitará el cetro a Judá, o sea, el reino eterno viene a través de la línea de Judá. Los demás son apartados. ¿Sí? Ok, entonces,
Y Jesucristo vino de ahí. De allí, exacto, de la línea de Judá, del cuarto hijo. Entonces, ¿esto qué nos enseña a nosotros? Hablando así en líneas generales. Uno, la carnalidad nos puede hacer perder las bendiciones. Vemos a Esaú, es llamado fornicario, profano, era un carnal. Sí. ¿Y él qué pasó? Perdió las bendiciones del Señor. Él por derecho las tenía, había nacido primero, pero la menospreció por las cosas de la carne, buscar del mundo, la mundanalidad. Rubén también, por satisfacer su carnalidad, perdió su primogenitura. Y así esto nos hace ver a nosotros, hermanos, la importancia de buscar, como Jacob. Él buscaba las cosas del Señor, anhelaba las promesas del Señor. Y fue escogido. Y hubo promesas, y todavía sigue hasta el momento. Promesas eternas, para siempre con él. Israel. Hasta ahora está en el nombre de Israel. El Señor le puso su nombre y aquí tenemos a Israel. Muchos han querido destruir a Israel y no han podido. Y no podrán porque el Señor lo creó, lo hizo. Después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido. Y a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Entonces vemos que, ¿recuerdan cuando estaba asustado Isaac? ¿Sí se acuerdan? Él dijo, yo creo que ya me voy a morir, voy a bendecir a mis hijos. Han pasado casi 50 años desde que, de eso, sí. O sea que le dio el Señor todavía mucha vida aparte de eso. Bueno, y murió ahí, pero estuvieron ahí, fíjense, Jacob y Esaú, los hermanos, estuvieron ahí juntos en la sepultura. Entonces hubo una buena, al menos, aunque él era mundano y todo, pero tenían una buena relación. Ok. Ahora bien, para cerrar este capítulo, miren lo que él le dice aquí Jacob, ¿no? Cuando el Señor le dice, miren cómo le dice aquí, le dice que levantémonos y subamos a Betel en el verso 3, ¿no? Y allí haré altar de Dios, a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y esto es muy importante, esta palabra. ¿Por qué? Porque la angustia de Israel, dice, los días de angustia de Jacob están relacionados con los tiempos finales. Y dice, habrá tribulación para Israel como la cual nunca antes la ha habido, ni la habrá. En Daniel 12 dice lo mismo, y serán días de tribulación. Jeremías 30 lo dice igualito, lo dice angustia de Jacob, está hablando de los tiempos finales. Y aquí dice que me libró de mi angustia. O sea, esto está apuntando a los días finales, cuando el Señor venga a librarnos de su aflicción, a Israel. Proféticamente está hablando de eso. Vemos que se está cumpliendo eso mismo. Y cuando dice, ¿cómo le pone el nombre? Dios, casa de Dios. El nombre de Dios está 2 veces. Y eso también apunta a los tiempos finales. ¿Por qué? Porque aquí hay una doble porción. La gloria postrera será mayor que la primera. Eliseo, que es un tipo de Israel, él recibe la doble unción del Espíritu. Entonces, en otras palabras, el derecho de primogenitura, que es una doble porción, que es Israel, él era el primogénito. Esto va a volver a los tiempos finales. Dios va a cumplir su propósito para con Israel. Pero en medio de la aflicción, pero en medio de esa aflicción, el Señor lo librará. Tal como lo está apuntando ahorita. ¿Sí? Y en Zacarías también está, bueno, pasaríamos una noche entera hablando sobre todas las cosas que hacen referencia a los tiempos finales, cuando Israel vuelva a su lugar, o sea, llega y se convierta y reconozca que Jesucristo es su Mesías. Amén. Al cual ellos desecharon. Pero en los tiempos finales
ellos van a reconocer que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. ¿Sí? Dios no ha desechado a su pueblo. Y está marcado aquí en todo esto que hemos estado viendo, este estudio que hemos estado haciendo, lo hemos visto como apunta siempre a los tiempos finales. Entonces no es una historia solamente para entretenernos y leerla, no. Ahí están escondidos todas las cosas. Yo soy el que anuncio todas las cosas. Dice, ¿desde dónde? Desde el principio. Dice, ¿cómo es el libro del principio? Génesis. De ahí está todo. En Génesis está todo. La historia desde principio a fin. Entonces, bueno, vamos a orar. ¿Hay preguntas antes? ¿No? Señor, te doy gracias, Padre, por esta noche, Señor, por esta bendición que nos da de poder compartir tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos sigas añadiendo más entendimiento, que podamos seguir orando por Israel, Señor. Que podamos también, Señor, hacer y tomar, por ejemplo, lo que hizo Jacob, Señor, con su familia. Despojarse de toda idolatría, de todo aquello que estorbara, o que impidiera que él pudiera llevar una adoración limpia delante de su Dios, el que lo había librado de su angustia y de su aflicción. Y tú nos has librado de muchas de nuestras angustias, Señor. Por tanto, debemos hacer también nosotros lo mismo, limpiándonos de toda contaminación del mundo, Señor, y de maldad. Ayúdanos, Señor, a santificarnos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, y en Él te damos las gracias. Amén. Amén.